Probablemente a más de uno de ustedes le han hecho la pregunta de cuál es el órgano más importante de la sexualidad humana y quizás al principio les hayan sorprendido con la respuesta de que ese órgano es el cerebro. Esto tiene un fundamento neuronal, fisiológico y biológico, pero yo quiero enfocarlo más desde mi perspectiva, que es la propiamente filosófica, y hacerles ver algo que es fácil de experimentar. Y es que lo que pensamos, lo que sabemos, lo que conocemos de una realidad, influye muchísimo en nuestra manera de relacionarnos con ella e incluso en el modo como esa otra realidad se comporta con respecto a nosotros. Pensemos que estamos esperando en un banco al autobús y se acerca una persona que es totalmente pacífica, pero por lo que fuera nosotros estamos tensos, nerviosos y nos parece que es un peligro para nosotros y instintivamente nos ponemos en guardia y dispuestos a defendernos e incluso a contraatacar. Y esa persona nos dice algo inocuo y sin embargo nosotros, por la idea preconcebida que nos hemos hecho de ella, le respondemos de una manera un tanto agresiva, la otra persona se molesta y empieza una discusión que deriva exclusivamente del prejuicio que nosotros, al margen de la realidad, nos habíamos hecho de esa persona que se acercaba. Si piensan un poquito, esto es lo que nos ocurre con cierta frecuencia con la persona a la que más queremos, que es con nuestro cónyuge. Estamos especialmente nerviosos, nos dice algo que es irrelevante, nosotros lo interpretamos mal, contestamos de una manera que no es la adecuada, a su vez ella o él se molestan e inicia una discusión que ojalá no pase más por el mero hecho de la idea preconcebida que nosotros teníamos de esa persona. Esto ocurre también de una manera muy clara con la sexualidad. El que entendamos con más o menos hondura y con más o menos claridad qué es la sexualidad humana, y cuando hable de sexualidad voy a referirme siempre al varón y a la mujer, a la sexualidad humana, el que entendamos mejor o peor es parte importante del modo como nos comportemos y cómo la vivamos más o menos en plenitud. Cuando yo era niño, por desgracia, entonces, ahora en parte ha mejorado, la imagen que se daba de la sexualidad era fundamentalmente, mientras era niño y jovencito, adolescente, la de algo peligroso, de este tipo que están viendo en pantallas, o incluso la de algo malo. Y esa es la idea con la que, en cierta manera, yo crecí. Cuando me fui haciendo mayor, el asombro mío fue grande porque la imagen y el mensaje que me daban era que eso que hasta ese momento habíamos considerado como más o menos malo, cuando uno se casaba, como por arte de magia se convertía en algo bueno o por lo menos admitido. Esto hoy día ya está muchísimo más claro, pero pienso que vale la pena que reforcemos esta idea primera de que la sexualidad es algo maravilloso, es uno de los dones más grandes que tenemos los seres humanos, pero como ocurre con todo lo humano y con todo lo limitado, con las demás realidades que nos circundan, necesita, por decirlo así, un contexto, un ámbito, una esfera adecuada. El ejemplo que ya se me ocurrió hace muchos años y que lo sigo trayendo a colación porque creo que todos los entendemos son esos peces que muchas veces admiramos en las peceras pequeñas o en los lugares más grandes y que son una auténtica maravilla, pero siempre que los mantengamos dentro del agua. Si los sacamos del agua durante un tiempo más o menos largo, según el pez que sea, muere. No es porque el pez no sea algo valioso a su nivel, sino porque necesita un contexto adecuado. Algo similar, no idéntico, porque son ejemplos, ocurre con la sexualidad humana. Como les decía, es algo grandioso que quizás nunca, por más que lo pensemos y lo vivamos, llegaremos a captar en toda su hondura, pero como todo lo humano, necesita el contexto adecuado, y el contexto, lo digo ya de entrada, es una relación de amor entre un varón y una mujer que se aman de tal manera que deciden entregar toda su capacidad de amar y toda su persona, pero toda su capacidad de amar como varón o mujer
a la otra persona, al que entonces empieza a ser su cónyuge, y acogen libremente también toda la capacidad de amar que tiene la otra persona. En mi caso yo acogí gozosamente la de Lourdes y Lourdes acogió también gozosamente la mía y no nos hemos arrepentido ni muchísimo menos. ¿Qué es en el fondo la sexualidad? Esto no es irrelevante porque lo que en el ambiente se entiende por sexualidad y lo que nosotros, pero sobre todo nuestros hijos, en mi caso ya también mis nietos, que el mayor ya anda por los 14 años, lo que ven en el ambiente como sexualidad no es en sentido profundo y serio lo que es la sexualidad. Por tanto, conviene que nosotros nos aclaremos para vivirla mejor y para con muchísimo cariño, porque si no hay cariño no hay manera de transmitir nada a los que nos rodean, con muchísimo cariño vayamos ayudando a los más jóvenes a que entiendan con hondura lo que es la sexualidad y puedan vivirla también mejor. La pregunta, por tanto, es en el fondo, ¿qué es la sexualidad? Y voy a dar como dos grandes afirmaciones. La primera es un poquito más difícil de entender. La sexualidad, el ser varón y mujer y el estar hechos el uno para el otro y la capacidad de unirnos en una unión amorosa estupenda, es, por un lado, es una participación del amor infinito de Dios, y esto nos lo explicó mucho San Juan Pablo II, no era una novedad, pero él lo trajo a colación y dedicó mucho tiempo a explicándolo, y es simultáneamente, porque en Dios todo es lo mismo, pero es una participación también en el poder creador de Dios, que algo que se actualiza cada vez que tenemos una unión fecunda y por tanto damos nueva vida a un ser humano, o más bien damos vida a un nuevo ser humano. Eso es una línea, si quieren, de entender lo que es la sexualidad. La otra es un medio eficacísimo para despertar, para instaurar, para consolidar, para madurar, para hacer fecundo, para purificar. Podríamos poner muchos más verbos en esta misma línea, pero lo que importa es lo que viene a continuación, el amor entre un varón y una mujer, precisamente en cuanto a varón y mujer. La sexualidad es un medio que está al servicio del amor humano. Fíjense, quizás esta lámina que viene a continuación, que es la más importante de toda la exposición. He hablado de dos aspectos de la sexualidad. El primero, una participación en el amor infinito y en el poder de Dios. Y yo les diría ahora que puede ser esto, puede ser una participación, que lo es, de hecho, en el amor infinito y en el poder también infinito creador de Dios, porque es lo segundo. Ahora lo vamos a entender. ¿Y por qué? La sexualidad, el hecho de ser varón y mujer, con todo lo que eso implica, la atracción que normalmente el varón siente hacia las mujeres y que se va concretando y al final acaba en una sola mujer, aunque el resto nos siga gustando, pero detenemos la atracción ahí y entregamos toda nuestra capacidad de amar a una sola, y lo mismo la mujer con el varón. El hecho de que la sexualidad esté, por decirlo así, diseñada para crear una relación de amor maravillosa, llamada a crecer durante toda la vida. Ese hecho, el que la sexualidad sea, como antes decía, un medio maravilloso y muy eficaz para instaurar y hacer crecer una relación de amor entre el varón y la mujer, es lo que, a su vez, hace que pueda ser aquel ámbito, aquel lugar donde se manifiesta, donde se hace presente de una manera también maravillosa, siempre que hay una unión por amor y de manera muy particular cuando esa unión es fecunda, Dios con todo su amor y su poder creador. En este sentido se puede hablar que en el venir a la vida de un nuevo ser humano, en el venir a la vida de un nuevo ser humano hay, por llamarlo así, un texto que es el amor infinito de Dios. Todo ser humano, que aquí es independiente el modo como haya sido procreado, todo ser humano, cada uno de todos los que han sido, son y serán todos, son fruto directo de un acto de amor de Dios infinito, porque Dios el amor es infinito. Y ese es el texto, lo más relevante, no lo único, pero es el texto, por decirlo de esta manera, con el que se escribe
la procreación, la llegada a la vida de cada uno de todos los seres humanos. Y a ese texto, que como digo es un acto infinito de amor, que es como Dios nos quiere a cada uno de ustedes y a mí mismo, aunque nos sentamos que no somos merecedores, pero eso es cuestión de Dios más que nuestra, ese acto de amor que da la vida a un nuevo ser humano merece, por decirlo de manera metafórica, pero que creo que es inteligible, un contexto adecuado, de tal manera que por nuestra parte, por parte de los seres humanos, la única manera adecuada de dar la vida, cooperando con Dios en ese acto a cada uno de los nuevos seres humanos, a nuestros hijos, es mediante ese acto de amor maravilloso, que es el ejercicio más específico de la sexualidad, por lo cual nos unimos el esposo y la esposa en las ocasiones en que ese acto es fecundo. El contexto es un acto de amor, que es lo único adecuado a ese texto, que es el amor infinito de todo Dios. Resumiendo lo que hasta ahora hemos visto, que es una idea relevante, porque la sexualidad está llamada, ese es su fin, a crear un ámbito, un contexto, una esfera de amor exquisito, maravilloso, entre un varón y una mujer. Por eso, porque es capaz de generar un ámbito de amor, por eso es, por decirlo así, el lugar adecuado para que intervenga Dios, ya en el plano natural, con su amor infinito, que en ese caso es un amor creador que da el ser a una nueva criatura. Por tanto, podríamos decir que la primera conclusión de esta parte es que la sexualidad es maravillosa. No cabe exagerar la grandeza de la sexualidad humana. No cabe exagerar, por tanto, cuando maltratamos la sexualidad, cuando no estamos a la altura y por tanto la sexualidad, en vez de convertirse también derivadamente en un medio de disfrutar gozosamente con la persona a la que más queremos y de placer también físico, cuando se convierte en algo que nos hace daño, que nos perjudica, puede haber motivos particulares en concreto, pero en términos generales, y es lo que ahora me importa, es porque no estamos tratándola de una manera adecuada a su grandeza, a la maravilla que es, no la estamos tratando con el mimo con el que la sexualidad debe ser tratada para que pueda desarrollarse y ayudarnos a crecer como personas y ayudar a nuestro esposo, a nuestra esposa y en cierta manera también ayudar a nuestros hijos y a toda la humanidad. Esta yo querría que fuera la primera idea que quede clara, que es que la sexualidad es algo cuya maravilla, cuya bondad, cuyo atractivo no es posible exagerar, con una sola condición, importantísima, y es que la sexualidad esté como es lo que corresponde a su naturaleza, esté al servicio del amor entre el varón y la mujer que se han entregado de por vida todo su ser y por tanto también y sobre todo su capacidad de amar también con el cuerpo como varón y como mujer. De lo contrario, si no se da esa condición, si no ponemos en juego nuestra sexualidad, incluso con nuestro esposo o nuestra esposa, si no ponemos en juego la sexualidad como manifestación y expresión y complemento del amor que nos tenemos, precisamente porque tiene una enorme capacidad de hacernos crecer, porque no es algo neutro, como puede ser el pasear, como puede ser el descansar, sino de por sí está pensada, diseñada, como quieran decir, por naturaleza está confeccionada para hacernos crecer y al crecer también ser más felices y también disfrutar psíquica y físicamente. Si no la ponemos en juego por amor, precisamente en función de su grandeza, por su enorme aptitud para hacernos crecer y disfrutar, cuando no la ponemos en juego por amor, destroza. Y podemos quizás obtener un placer momentáneo, pero a medio y a largo plazo, cuando ponemos en juego la sexualidad y no es un motivo de amor lo que nos lleva a ejercerla, acaba dañándonos enormemente, además de dañar a la persona con la que estamos teniendo esa relación.
Por tanto, como la sexualidad es maravillosa precisamente porque es un medio grandioso de hacer crecer el amor, si nosotros queremos desarrollar la sexualidad y alcanzar la plenitud posible que está llamada a darnos a través de ella, lo que tenemos que hacer es cuidar el amor. Probablemente algunos de ustedes, o quizás no, cuando han leído el título de mi intervención, puede que hayan pensado que iba a incidir directamente y primariamente en lo que son las relaciones íntimas, en la unión conyugal, pero eso no es lo pertinente, porque estamos como empequeñeciendo la sexualidad, que es mucho más grande y que no solo se ejerce en ese momento, aunque ese sea el acto más específico, sino que es algo que ponemos en juego a lo largo de todo el día y de toda la noche y de toda nuestra vida, en nuestra relación con nuestro esposo, con nuestra esposa. Por eso la primera idea muy de fondo y que vale la pena tener en cuenta, y lo primero que voy a intentar ir tratando, es que si queremos que nuestra sexualidad crezca, que se desarrolle, que se acerque a ese grado de perfección que está llamada a tener a lo largo de nuestra vida conyugal, tenemos que empeñarnos. Y yo diría en cada instante, ahora mismo yo lo estoy haciendo y lo hago siempre, que hablo de estos temas, y ahora mismo estoy yo haciendo el propósito, normalmente es eficaz, de querer más a Lourdes, que es mi esposa. Porque si yo no estoy haciendo en cada momento de mi vida que el amor conyugal crezca, si no me empeño en hacerlo crecer como es vivo, solo cabe otra alternativa. El amor conyugal, como cualquier amor, si no lo hago crecer, lo estoy matando. Y como la sexualidad es un medio maravilloso, pero es un medio para hacer crecer el amor y está al servicio del amor, para desarrollar la sexualidad, el camino más directo es precisamente hacer crecer el amor entre ambos cónyuges. Si no lo hiciéramos así, si pusiéramos la atención directamente en la unión íntima y empezáramos a hablar de posturas, de elementos, estaríamos como intentando construir la casa por el tejado. O sea, podríamos hacer algo, pero tarde o temprano aquello se nos vendría abajo. Otro modo de ver lo mismo, porque me parece que es importante también para que ustedes lo enfoquen. O sea, la sexualidad es algo amplísimo que ponemos en juego siempre que nos relacionamos de manera específica con nuestro cónyuge, y la unión íntima es como la culminación o la coronación de esa relación de amor que es de mi varón hacia Lourdes mujer, también cuando estamos platicando, cuando estamos hablando, y que encuentra su culminación natural precisamente cuando nos manifestamos el cariño con la sonrisa, con la mirada, con la palabra cariñosa, con un piropo agradable y hecho con cariño y con ternura. Cuando todo eso hace que el amor crezca de manera natural, eso se enfoca en muchos casos hacia el acto, lo repito, pero ahora añado más, el acto más específico del amor sexual, conyugal, entre un varón y una mujer, el acto más específico que no es necesariamente el mayor, puede ser en algún momento, pero el acto mayor es, como siempre, dar la vida por nuestro cónyuge, y lo vamos haciendo a lo largo de toda la vida matrimonial y también en el momento de las relaciones íntimas. Pero el acto más específico sí, y en ese sentido como la coronación de la relación de amor sexual, sexuada, conyugal entre el varón y mujer, son esas relaciones íntimas. Dicho de otra manera, con otra imagen que ojalá que les ayude, acudiendo a algo a lo que también acudió durante mucho tiempo Juan Pablo II al hablar del lenguaje amoroso del cuerpo. El cuerpo expresa en el terreno del amor lo que la voluntad y el conjunto de nuestra persona quiere, y no solo lo expresa, sino que lo prosigue, lo completa y en cierto modo lo realimenta. Ese sería como el lenguaje amoroso del cuerpo, que como antes les decía es mucho más amplio que las relaciones íntimas. Es el guiño del ojo con el que le digo a Lourdes, por ejemplo, que el peinado que ha cambiado y que yo me he dado cuenta porque la he visto llegar y el peinado era nuevo, le guiño el ojo y le hago un gesto cariñoso diciéndole te sienta muy bien, gracias porque has hecho eso, o
le doy las gracias, o ella a mí, pero a mí me sale más fácil a ella, porque ha preparado el día de que yo estaba más cansado, la comida que sabe que es la que va, por miles de detalles que son recíprocos, pero que me salen más fácilmente. Eso también es parte del lenguaje amoroso y parte importante. O el tomarla de la mano cuando vamos por la calle, que es nuestra manera habitual de ir después de más de 40, bastante más de 40 años de casado, o con la mano por el hombro y bien apretadita. Todo eso es lenguaje. El lenguaje amoroso del cuerpo. Y dentro de ese ámbito amplio, hay, por decirlo así, estoy hablando en términos metafóricos, empleando una especie de alegoría, hay como una expresión o una palabra que es privilegiada dentro de ese lenguaje, que es como la más fuerte, si se pronuncia en el momento adecuado y con los armónicos adecuados, que es precisamente la unión íntima. Ahora, imagínense ustedes un lenguaje, para la mayoría de nosotros, el que podríamos llamar en términos amplios el español, aquí yo diría el castellano y ustedes podrían decir el peruano, el mexicano, depende de dónde vengan. Imagínense que de ese lenguaje nos quedamos con una sola palabra, con una sola, aunque sea la que tiene unos armónicos al oído más bellos, que puede ser quizás Aurora o cualquier otra, pero una sola palabra. Y nosotros, para relacionarnos amorosamente a través del lenguaje propio, siempre repetimos única y exclusivamente esa palabra, no habría modo de establecer un diálogo. No es posible, sino que tenemos, por decirlo así, que dominar, aprender a dominar todo el lenguaje del amor conyugal, porque todo el lenguaje del amor conyugal es parte de la sexualidad. Es el abrazo por la espalda en un momento siempre agradable, con el que sorprendemos o nos sorprende nuestra esposa o nosotros a nuestras esposas. Son los mil detalles, no me quiero detener aquí más, pero sí es importante ver esto, que no podemos como hipertrofiar, desarrollar solo un aspecto de toda la comunicación amorosa que realizamos a través del cuerpo, que es toda, porque lo que en nuestro interior percibimos y lo que queremos, no tenemos otro modo de hacerlo ver, al menos con la mirada, que muchas veces con la mirada, sobre todo quienes se aman de veras, se dice muchísimo y a veces más que con los gestos, pero también con el abrazo, con la cercanía corporal, con el regalo, con las palabras de ánimo, miles de cosas. Si nosotros no incluimos esa expresión gloriosa y maravillosa que es la unión íntima, si no la incluimos dentro del conjunto del lenguaje, sino que la aislamos y pretendemos que nos comprenda nuestra esposa o nuestro esposo y que sea feliz y se sienta querido solo en el momento en que pretendemos tener relaciones, es muy difícil que esa relación sea lo fecunda que está llamada a ser y que por consiguiente produzca el crecimiento de ambos, porque la unión conyugal en parte es maravillosa porque es el medio más grandioso que tenemos para ayudarnos en uno a la otra y la otra al uno a crecer y ser mejores personas, disfrutando al mismo tiempo junto con la otra persona y por tanto experimentando el gozo y la alegría de la unión. Fíjense un momento porque creo que ayuda a comprender lo que estoy intentando decir, pero de otra manera. O sea, la diferencia en gozo que hay de saberse acogido o acogida y querido y aceptado y saberse entregando a otra persona que nos ha dado toda su vida. La diferencia entre eso que es entrañable, grandioso, profundamente humano, que impregna todo nuestro ser, y la diferencia cuando hay una relación o esporádica antes de casarnos o al margen del matrimonio, que ojalá no las hubiera jamás, o con nuestro esposo o nuestra esposa, pero no movido realmente por el amor, sino por el afán exclusivo de disfrutar. Hay una diferencia tremenda, que es la diferencia entre estar arropando la unión íntima con el desarrollo del amor y de la sexualidad que vamos adquiriendo a lo largo de
todos los días de nuestro matrimonio y de todos los momentos, también cuando estamos lejos y se nos va el pensamiento y agarramos el celular y le ponemos, yo no uso los emoticonos porque no los sé usar, pero le ponemos te quiero mucho y se lo enviamos porque la queremos y porque ese es un momento en el que quiero que ella también lo sepa porque sé que eso le agrada y le hace feliz y para eso me he casado, para intentar en cada momento de mi vida, ese es mi proyecto, en cada momento de mi vida hacer más feliz, ayudar a que sea más feliz Lourdes y de ese amor nuestro nacieron y viven nuestros hijos y en cierta manera las familias políticas, etcétera, etcétera, etcétera. Esta idea me parece que es importante y por tanto yo voy a dar primero algunos tips para hacer crecer el amor conyugal y la sexualidad en sentido amplio, que todo eso luego facilitará enormemente, sin necesidad de pensar mucho, facilitará enormemente el que la unión íntima sea una unión más gozosa, sea una unión más de amor y sea una unión también más placentera desde todos los puntos de vista. Doy algunas ideas. La primera me parece que es como más relevante que todas las demás. Yo empecé a hablar de temas de familia hace aproximadamente 35 o 36 años. Recuerdo que la primera visita a América Latina, que fue a México, fue en el año 90, es decir, hace ya 32 años, y fue para hablar sobre amor y sexualidad, precisamente amor y sexualidad en el matrimonio. Curso de una semana, de lunes a viernes, 8 horas diarias, y yo disfruté muchísimo y creo que los que me oyeron también, y me ocurrió como luego me ha ocurrido otras veces, que es divertido y al mismo tiempo ayuda a lo que quiero expresar. Al término de las 40 horas, el último día, se me acerca con frecuencia un periodista, varón o mujer, es indiferente, y me dice: Tomás, me ha gustado, me has ayudado mucho, ¿serías capaz de resumírmelo en 3 minutos para que yo, por el radio, lo pueda comunicar a mis oyentes? La primera vez me quedé un poco desconcertado, luego he aprendido a sonreír y decir: mira, si yo te lo pudiera resumir en 3 minutos, las 39 horas y 57 minutos que he hecho padecer al resto de los asistentes hubieran sido vanas, porque... Pero de todas maneras, ya la primera vez me vino a la mente algo que ha sido el consejo que yo he dado a mis hijos y a quienes me lo han pedido cuando se van a casar, que es en los primeros tiempos, luego ya sale solo, pero en los primeros tiempos, cuando te despiertes, piensa qué detalle particular de cariño puedes tener hoy con tu esposa, si es el caso de la esposa, o con tu esposo, si es el caso del esposo. Piensa qué detalle de cariño puedes tener, apúntalo, hoy diríamos en el celular, pon la alarma y no la apagues hasta que no hayas tenido ese detalle, el que fuera, que puede cambiar con los días, o lo que hay que renovar siempre es el amor. Yo les pido a ustedes que piensen un momento hasta qué punto, si ustedes se levantan con esa ilusión de acabar el día a través de este detalle, que luego se va multiplicando en muchos otros, más enamorados de su esposo o de su esposa, hasta qué punto no les cambia la perspectiva del día y se enfrentan con mucha más ilusión con las dificultades que la seguirá viendo del trabajo. Se eliminan muchísimas tentaciones porque yo llevo el corazón y la cabeza borrachos con la ilusión de en cada minuto querer más a Lourdes. Por eso le decía, este punto es un poquito distinto al de todo lo demás, porque en cierta manera es como el motor o la dinamo que puede mover toda la vida conyugal si realmente empezamos a ponerlo en práctica con ilusión de que vaya cumpliendo. Cada día, sobre todo cuando ya van pasando los años de matrimonio, todos los días, hay que tener previsto unos minutos para estar a solas, el esposo y la esposa, el momento cada uno, el que piense que es el más oportuno, para estar a solas. ¿Para qué? Ya para quererse. Dedicar un tiempo a contemplarse, un tiempo a
oír, escuchar, atender lo que el otro tiene que contar, un tiempo en el que pueden ser 3, 5 minutos en el que no vale exponer problemas, en el que no vale buscar soluciones, porque es un tiempo para hacer crecer el amor. Para que algo que es lo más grande que tenemos, y que si lo pensamos, ustedes no estarían aquí, si no pensaran que el amor conyugal es la clave de la vida de los casados en el plano humano, eso, que es lo más importante, si no dedicamos una atención y un tiempo a mejorarlo, a hacerlo crecer, como antes decía, no es que se muera, como a veces nos dicen o escuchamos, sino que nosotros, por desidia, por incuria, por falta de atención, lo estamos matando. En esta misma línea, me parece importante una tarde a la semana, es una tarde que es para Lourdes, en mi caso, y de Lourdes para mí. Y esa tarde la tengo apuntada en la agenda, de tal manera que si llega un compromiso y lo voy a agendar, me doy cuenta de que no puedo, porque esa es la tarde que nosotros hemos dedicado para lo más importante, que es hacer crecer nuestro amor, y para que así crezca el amor hacia nuestros hijos y nuestros hijos se sigan alimentando del mismo amor que les dio la vida, que es lo que ellos necesitan, nuestro amor mutuo para seguir creciendo como personas. Por tanto, si algo quiere entrar y no es muy importante, les diré, perdona, en mi caso suele ser los viernes por la tarde, el viernes por la tarde es el día, a partir de determinada hora, que Lourdes y yo dedicamos a nuestro matrimonio. Y si es algo muy importante que no puede cambiar, y muchas veces lo hay, o por lo menos alguna, lo que hago es que cambio. Y en lugar del viernes cambio al sábado o al domingo, pero no termino esa semana sin darme el disfrute de estar a solas con mi esposa. ¿Para qué? Vuelvo a repetirlo, para querernos más y más, para seguir queriéndonos cada vez más. De vez en cuando, en esta misma línea, una escapada. ¿Cuándo? Cuando veamos que hace falta. O sea, cuando notemos que en nosotros mismos, en nuestro esposo, nuestra esposa, en la relación, fíjense, no digo que se esté deteriorando, porque eso es demasiado peligroso, sino que no esté creciendo, porque la ilusión, el punto de mira, no es tanto que no se deteriore. Conservar el amor es imposible. Lo vivo no se puede conservar. Por eso la alternativa es o lo hago crecer alimentándolo, y lo alimento fundamentalmente con estos momentos específicos que dedico a, lo he dicho ya 2 veces, a querernos, y también con otros muchos que no son el específico, que es cuando llega una noticia que no es la oportuna, la que yo querría, que me duele, pero por amor a Lourdes y a mis hijos procuro superarlo y llegar a casa y dejar la preocupación fuera, porque mi esposa y mis hijos me necesitan, si es posible, alegre y despreocupado, y yo tengo que hacerlo por amor a ellos. Entonces, si veo que el amor no es tanto que se deteriore, sino que no sigue creciendo con el mismo ritmo, con la misma frescura, con el mismo vigor con que crecía, es decir, alto, aquí algo pasa, y planteamos, nos enteramos de cuál sería el día en que los dos podíamos hacer un hueco, o el fin de semana, buscamos un lugar que le guste al cónyuge más que a nosotros. Si nos gusta a los dos, maravilloso, pero si hay que elegir, elijo el que le guste más a ella, saco los votos, organizo el viaje y llego con la sorpresa y nos vamos. ¿Para qué? Para recuperar la capacidad de hacer crecer el amor, para hablar con calma, para decir cuáles son los detalles que pueden ser los que están poniendo un freno a nuestro matrimonio. Todo esto concluye en algo que me parece que es siempre tenemos que estar pendientes de hacer crecer el amor a nuestro cónyuge. Ustedes me dirán que las fotos que he traído aquí no son fotos del siempre, pero las he traído con toda intención, porque ese detalle pequeño de cerrar la puerta de la manera que le gusta a Lourdes, que puede no ser la que yo estaba acostumbrada a utilizar, o ese doblar la servilleta o dejar el vaso donde a ella le gusta, y ustedes me dirán, ¿pero por qué? Porque a ella le gusta, por eso simplemente. Y yo les diría, ¿pero qué motivo más grande voy a tener yo en la vida para hacer algo
que no sea malo, obviamente, que el que le guste a Lourdes. El que a ella le guste para mí es lo más grandioso, y si me da la oportunidad porque me dice y yo sé que esto le gustaría, voy de cabeza a hacerlo. Y ese detalle, esto es lo que quería manifestar con las fotos que pongo, ese detalle cuando uno le pone en él todo el amor, que en ese momento es capaz de un detalle tan grandioso y el otro lo capta como esa salida especial, que va a acabar con una unión jugosísima, cualquiera de las tres que están aquí expuestas y otras muchas que podríamos pensar. El objetivo, como antes le decía, el objetivo es que me despierte como me despierte, de este modo o de este otro. Según cual sea, lo podré hacer directamente, pero el objetivo, como les decía, es terminar cada día más enamorado de mi esposa o de mi esposo. Es el objetivo de cualquier persona casada, el objetivo que pasa por delante de cualquier otro y que es un seguro de vida, de que su matrimonio va a ir adelante con todas las de la ley y va a hacer crecer lo que es más propio de la vida conyugal, que es precisamente el amor sexual y por tanto la sexualidad. Y este sería el momento de aterrizarlo un poquito, pero si no hay lo anterior, si no hay amor que se está desarrollando a lo largo de todo el día, esté uno presente o no lo esté con ganas o esté sin ganas, no hay manera, o será algo tangencial y coyuntural y circunstancial de que las relaciones íntimas sean los que están llamadas a ser. Una vez que todo eso uno está cuidándolo y que está realmente intentando que el amor crezca, las relaciones íntimas no son tanto como a veces piensan algunos jóvenes, y muchas veces le he aclarado que no es así. No es tanto lo que sustenta un matrimonio, aunque lo realimenta y son necesarias y muy convenientes si no hay un motivo fuerte para no tenerlas, son algo ya pensado, un medio más específico, pero más que ser el fundamento, es un síntoma donde se pone de manifiesto cómo va el amor conyugal en su conjunto. Si cualquiera de ustedes, varón o mujer, es una persona que se esfuerza por ser generoso, por estar pendiente de los demás antes que de uno mismo, por dejar a un lado las propias ocupaciones para atender a las que tiene el otro, por no ser demasiado quejica porque la situación no es la que uno desearía, la temperatura, lo que quiera. Si cada uno está desarrollando su capacidad de amar en último término, eso se va a reflejar necesariamente en las relaciones íntimas. Por el contrario, si cualquiera de nosotros es alguien que solo piensa en sus propios beneficios, solo está pendiente de su propia satisfacción, no es capaz de ponerse entre paréntesis para atender a lo que necesitan o lo que desean los demás o lo que les hace felices. Si uno no es capaz a lo largo de todo el día y no se entrena a lo largo de todo el día, cuando llegue el momento de la unión íntima, es muy, muy, muy probable, casi seguro, que vaya a su propio ritmo, que vaya buscando solo su satisfacción y por tanto no mime. Fíjese que antes hablaba de cuidar el amor conyugal y ahora hablo de mimar las relaciones íntimas, porque las relaciones íntimas, precisamente porque están poniendo en juego lo más íntimo de un varón y una mujer, que son dos personas distintas, en parte complementarias, pero sobre todo recíprocas. Me parece que es el adjetivo que mejor le cuadra, es ese. El varón es para la mujer, incluso físicamente, y la mujer es para el varón, y el varón da lo mejor de sí y se desarrolla y crece precisamente en la medida en que se entrega por amor a una mujer. El momento más específico de esa entrega, el más pleno en cuanto tal, es precisamente el de las relaciones íntimas. Es donde en cierta manera también los dos se hacen vulnerables. El mismo quedar desnudo ante la otra persona, quizás cuando uno tiene 25 y 30 años, no, pero cuando uno tiene ya 60 o 65 o 70, es algo que yo solo lo hago ante quien sé que me quiere con locura. Y yo, igual que yo descubro en el cuerpo de Lourdes que ya su cintura no era como antes de casarnos, que yo era capaz de cogerla con mis dos manos porque tenía una cinturita, pero después de 7 embarazos y de 7 partos,
no tiene ningún sentido, es imposible físicamente que tenga esa cintura, pero yo le doy gracias a Dios porque he aprendido a descubrir en esa, llamémosla, falta de proporción según determinados cánones, es el paso de mi amor por ella, es la residencia de mis 7 hijos en su vientre, y si quieren, por decirlo también así, porque creo que es así, es la tarjeta de visita de todo un Dios que ha tenido 7 veces confianza con nosotros y nos ha dado 7 hijos para que nosotros simplemente los ayudemos con todo nuestro ser a que vuelvan y hagan el retorno de camino hacia ese mismo Dios. Por tanto, esas relaciones hay que mimarlas si queremos vivir nuestra sexualidad en plenitud. Y por tanto, yo les diría un solo mensaje, uno solo, que me parece que resume todo. Hay que aumentar, hay que generar, hay que provocar, hay que intentar desplegar toda la ternura que podamos en el momento del acercamiento íntimo. Se lo digo al varón especialmente, porque somos a veces muy unidireccionales y no nos damos cuenta de que la esposa tiene otro ritmo, mucho más lento y mucho más tranquilo, que necesita más preparación, pero también se lo digo a las mujeres para que a veces entiendan precisamente eso, que es necesario mucha conversación confiada, o por lo menos bastante conversación confiada, para llegar a ese momento maravilloso en el que cada uno está más pendiente del otro que de sí mismo, y lo que quiere sobre todo es manifestar y expresar su amor a la otra persona, y por tanto todo va ocupando en el plano más interior, en el plano psíquico afectivo y en el plano físico, va ocupando el lugar más adecuado para que aquello sea realmente una expresión de amor que vaya acompañada por un gozo entrañable de estarse entregando y acogiendo a toda una persona y todo lo que eso implica, y también un momento de placer. En la mayoría de los casos, cuando se da el amor y se da ese gozo íntimo, el placer viene como consecuencia.